Hola, hoy les vamos a hablar sobre la neurofisiología de la adicción a la heroína. Nuestro grupo está conformado por Daniel Enrique Chacón Sánchez, Jesús Emilio Castro Incapié, María Fernanda Linares Guerrero y quien les habla, Angie Paola Herrera Bello. ¿Qué es la adicción? La adicción es un trastorno complejo que afecta el funcionamiento del cerebro y la conducta. En este caso abordaremos la heroína, una sustancia con alto potencial adictivo debido a su rápida acción en el sistema nervioso central. Según Charles Morris, la velocidad con la que una droga actúa influye directamente en su capacidad de generar dependencia. También podemos decir que se define como un patrón de consumo compulsivo caracterizado por la pérdida de control, la búsqueda constante de la sustancia y su uso continuo, a pesar de las consecuencias negativas. Estas conductas están asociadas a cambios en sistemas cerebrales de refuerzo. Según Morris, la psicofarmacología es la disciplina que estudia los efectos de las sustancias psicoactivas sobre el sistema nervioso y la conducta. Permite comprender drogas como la heroína que alteran los neurotransmisores y generan dependencia. De acuerdo con Charles G. Morris, los consumidores prefieren la heroína sobre la morfina, no por sus efectos diferentes, sino porque actúan más rápidamente en el cerebro. Esto se debe a su alta solubilidad en lípidos, lo que le permite atravesar la barrera hematoencefálica con mayor rapidez, generando un efecto inmediato. El refuerzo positivo ocurre cuando la droga produce placer, aumentando la probabilidad de repetir su consumo. Esto se relaciona con la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, estructura clave del sistema de recompensa. Por otro lado, el refuerzo negativo se presenta cuando el consumo de la sustancia permite evitar estados desagradables, como el estrés o la ansiedad en este caso. La conducta de consumo también se fortalece al reducir el malestar. La tolerancia consiste en la disminución de la respuesta del organismo ante la droga, lo que obliga al individuo a aumentar la dosis para obtener los mismos efectos. Este fenómeno se explica por mecanismos recompensatorios del sistema nervioso que intentan equilibrar los efectos de la sustancia. Morris expone que la abstinencia se representa cuando se interrumpe el consumo generando síntomas opuestos a los efectos de la droga, como ansiedad, agitación y malestar físico. Estos síntomas ocurren debido a que los mecanismos compensatorios del cerebro continúan activos en ausencia de la sustancia. En conclusión, la adicción a la heroína se explica por su rápida acción en el cerebro, su capacidad de generar refuerzo y los cambios neurobiológicos que producen tolerancia y abstinencia, lo que la convierte en un trastorno complejo que requiere comprensión integral. Seguido, mi compañera María Fernanda les va a explicar sobre los mecanismos de acción. Ahora vamos a centrarnos en el mecanismo de acción de la heroína en el cerebro. Es decir, vamos a explicar cómo esta sustancia interactúa con el sistema nervioso, qué estructura afecta y por qué produce efectos como el placer, la dependencia, la adicción. Y para comprender este proceso, primero pues es necesario entender cómo se comunican las neuronas a través de los neurotransmisores. Para comprender cómo actúa la heroína en el cerebro, es fundamental entender primero qué es un neurotransmisor y cómo se relaciona con el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por neuronas, que son células especializadas en transmitir información a lo largo del cuerpo. Estas neuronas se comunican entre sí mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Este proceso ocurre en una zona llamada sinapsis, donde una neurona libera neurotransmisores que se unen a receptores en otra neurona, permitiendo así la transmisión de señales. Entonces, gracias a este sistema de comunicación, el cerebro puede regular funciones como el pensamiento, las emociones, el movimiento, la percepción del placer.
Y entre los neurotransmisores más importantes se encuentra la dopamina, relacionada con el placer, la recompensa, la serotonina, pues, que influye en el estado de ánimo, y el GABA, que tiene una función inhibidora en la actividad cerebral. Por lo tanto, cualquier sustancia que altere este sistema de neurotransmisión, como la heroína, puede modificar significativamente el funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿qué sucede? La heroína es una sustancia psicoactiva derivada del opio, por lo que pertenece al grupo de los opioides. Y los opioides pueden ser naturales o sintéticos y tienen la capacidad de actuar directamente sobre el sistema nervioso central. En el caso de la heroína, su efecto es especialmente potente porque atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica, lo que permite llegar al cerebro en muy poco tiempo. Y una vez el cerebro, una vez la heroína en el cerebro, pues, la heroína comienza a modificar los procesos normales de neurotransmisión, especialmente aquellos relacionados con el dolor, el placer y la motivación. Por esta razón, se considera una de las sustancias con mayor potencial adictivo. La heroína ejerce sus efectos al unirse a estructuras específicas del cerebro llamadas receptores opioides. Y existen varios tipos de estos receptores, como los mu, kappa y delta, pero los más importantes en el desarrollo de la adicción son los receptores mu. En condiciones normales, estos receptores responden a sustancias producidas por el propio organismo, como las endorfinas, que ayudan a regular el dolor y generan sensación de bienestar. Sin embargo, la heroína se une a estos receptores y los activa de manera mucho más intensa y prolongada que las sustancias naturales. Y esto, pues, provoca efectos como disminución del dolor, relajación profunda, una intensa sensación de placer, pero también altera el funcionamiento normal del cerebro, favoreciendo el desarrollo de la dependencia. El sistema dopaminérgico es el sistema de recompensa del cerebro e incluye estructuras como el área tegmental ventral, el núcleo de Accumbens, y su función es generar placer y motivación. Normalmente se activa con actividades como comer o socializar, reforzando esas conductas. Sin embargo, la heroína altera este sistema y produce una activación mucho más intensa. El consumo de heroína se mantiene por dos tipos de refuerzo. El refuerzo positivo, cuando la persona busca el placer, y el refuerzo negativo, cuando consume para evitar el malestar de la abstinencia. Y con el tiempo el cerebro se adapta, aparece la tolerancia y la persona necesita más la sustancia. Y finalmente se desarrolla la adicción, perdiendo el control sobre el consumo. A continuación, mi compañero Daniel les hablará sobre los efectos a corto y largo plazo. Después de comprender el mecanismo de acción de la heroína, es importante analizar sus consecuencias a corto y a largo plazo en el funcionamiento cognitivo. En el individuo, la heroína atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y se convierte en morfina dentro del cerebro. Allí actúa sobre los receptores opioides, inhibiendo neuronas que normalmente controlan la actividad cerebral. Este efecto aumenta la acción inhibitoria del sistema nervioso y disminuye el estado de alerta. Por eso, a nivel de la atención, el cerebro se vuelve más lento, disminuye la capacidad de concentrarse y se dificulta enfocarse en estímulos relevantes. Además, esta alteración también afecta la comunicación entre neuronas, lo que impacta procesos como la memoria. En particular, se ve comprometido el hipocampo, que es fundamental para formar nuevos recuerdos. Como consecuencia, la persona presenta dificultad para retener información, problemas en la memoria reciente y menor capacidad de aprendizaje.
Además de la atención y la memoria, la heroína también afecta el lenguaje y las funciones ejecutivas. En cuanto al lenguaje, debido a su efecto depresor sobre el sistema nervioso central, la comunicación se vuelve más lenta y menos fluida. Esto hace que la persona tenga dificultad para expresarse de manera clara, presentando una habla más pausada y menos organizada. Por otro lado, las funciones ejecutivas también se ven comprometidas. Estas dependen principalmente de la corteza prefrontal, una región encargada del control del comportamiento, la toma de decisiones y la planificación. Cuando esta área se ve afectada, se presenta menos control conductual, dificultades para tomar decisiones adecuadas y una reducción en su capacidad de juicio. En conjunto, estos efectos reflejan una alteración del control cognitivo y conductual del individuo. Como se explica en el video How Drugs Affect the Brain, el consumo repetido altera el sistema de recompensa y cambia la forma en la que el cerebro responde al placer. En el caso del sueño se produce una alteración del ciclo sueño-vigilia, ya que el cerebro pierde su capacidad de regular adecuadamente los estados de descanso. Esto genera una disminución en la calidad del sueño, desorganización de los ritmos normales y dificultad para mantener un descanso reparador. Además, estas alteraciones reflejan una desregulación del sistema nervioso, afectando el equilibrio general del organismo. Por otro lado, en la ingesta la heroína afecta los circuitos del sistema de recompensa que normalmente responden a estímulos como la comida. Debido a la liberación excesiva de dopamina, el cerebro prioriza la droga sobre necesidades básicas, lo que produce disminución del apetito y desregulación del hambre. En conjunto, estos cambios muestran cómo el consumo prolongado de heroína desorganiza funciones esenciales para nuestra supervivencia. A largo plazo, esta sustancia produce cambios importantes en nuestro cerebro, especialmente en el sistema de recompensa. Esto se debe a un aumento artificial de dopamina generado por la acción de la droga sobre los circuitos neuronales. A nivel neuroquímico, la heroína actúa sobre los receptores opioides, inhibiendo neuronas GABA, lo que permite una mayor liberación de dopamina. Con el tiempo, nuestro cerebro se adapta a estos niveles elevados, modificando su funcionamiento normal. Como consecuencia, se produce una disminución en la respuesta al placer natural y se desarrolla dependencia hacia esta sustancia. Ahora le damos continuidad a la exposición con nuestro compañero Jesús. Con la exposición de mis compañeros, en estos momentos hablaremos sobre el tratamiento de la heroína. La adicción a la heroína es un trastorno crónico y recurrente, como nos hemos dado cuenta, en el cual intervienen personas o un equipo interdisciplinar que nos ayudará a que la persona salga avante de este trastorno. Una parte importante es el doctor o médico, el psicólogo y la parte social, que es la familia y todas las personas que se involucran. En ellos podemos notar una parte importante que cuando la persona reconoce que está enferma, podemos ver algunos efectos como la euforia, la terapia cognitivo-conductual o TCC. Busca cambiar la relación del individuo con la droga y su entorno en tres aspectos: uno es la identificación, la modificación de la conducta y las estrategias de la manera como podemos ayudarnos a salir de este problema. El impacto de la heroína en el cerebro, como nos indica el libro de la fisiología de la conducta de Neil Carson, al llegar la heroína al encéfalo se convierte en morfina, debido a que es un lípido más soluble, atraviesa la membrana hematoencefálica más rápidamente y sus efectos sobre el encéfalo se sienten antes de la morfina. Todo tiene un efecto fisiológico común, causa la liberación de la morfina en el núcleo accumbens. Los cambios de la corteza prefrontal disminuyen el control de los impulsos y esto nos da unos aspectos de refuerzos positivos y refuerzos negativos en el cerebro, dentro de los cuales principalmente en el aspecto positivo encontramos el placer inmediato, hace que la persona quiera repetir el consumo, y como un refuerzo negativo, la droga elimina la sensación desagradable como la ansiedad, el estrés y la
abstinencia. En conclusiones, entonces podemos obtener que la heroína es una de las drogas con mayor poder adictivo. Su consumo produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro. La adicción no es solo física, sino también psicológica y social. El tratamiento debe ser integral y continuo. La terapia cognitivo-conductual es clave para prevenir recaídas. Lo más importante es que si te das cuenta que estás cayendo en este grave error, puedes buscar ayuda profesional con tus familiares y tú mismo tienes la decisión de hacerlo.